ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo que está por venir, ni lo alto ni profundo, ni nada de lo creado nos podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús, nuestro Señor, en Cristo Jesús, nuestro Señor. Soy Laura y voy a leer el testimonio de Nora Baker de Sandrino, a quien agradecemos su participación en este video. Nora es la autora del poemario Entre el cielo y la tierra. Lo escribe en el contexto del duelo por el fallecimiento de su hijo Eric David Sandrino en 2016 a los 41 años. Hijo, hermano mellizo, esposo, padre, amigo, médico psiquiatra, poeta, hombre de fe en su buen Padre del cielo. Con respecto a este poemario, Nora nos dice: allí deposité mi corazón. Expresé mis emociones desde el grito del dolor y de la fe. Escuchamos la lectura del poema El sufrimiento despierta. El sufrimiento despierta. Despierta de la modorra de creer que la vida es para siempre, de pensar que un día hará río con otro y correrá hasta el infinito. Solo la agonía aviva la conciencia, la de saber que no amasamos días incontables, solo momentos. Momentos que se harán eternidad si salimos de debajo de las piedras de la ensoñación y nos reconocemos, no dueños de todos nuestros tiempos, solo pasajeros de momentos que, sabiéndolos tallar, serán nuestros diamantes. Continuamos con el testimonio de Nora. Ella dice: aunque el dolor ocupa un lugar en la vida de todo ser humano, la manera de habitarlo es personal, única. Por lo tanto, solo podré hablar por mí. Verme obligada a despedir a mi hijo me arroja a un pozo profundo, oscuro, muy oscuro. Descubro con asombro que la fe no actúa como anestesia ni atajo. La fe no atenúa la magnitud del dolor de estar en carne viva, ni acorta los tiempos del duelo. El desgarro es tal que actúa como amputación, y es así, con la vida lisiada, que me veo obligada a transitar un camino. No se parece a un viaje, más bien es un peregrinaje, porque hubo un comienzo forzado, no elegido, un transitar de un lugar árido, hostil, sin mapa, sin brújula, sin conocer el destino, si lo hay, ni la fecha de arribo. El transitar, aunque acompañada, es solitario. Escuchamos la lectura del poema No viniste a explicar el sufrimiento. No viniste a explicar el sufrimiento, ignorarlo, minimizarlo o quitarlo. Viniste a atravesar el fuego del infierno en carne viva para luego poder tomarme en brazos y atravesarlo juntos. Así lo haces, siempre, uno a uno, vez tras vez. Por eso hoy, postrada, me rindo. Nora continúa reflexionando.
Entonces me pregunto, ¿qué lugar ocupa la fe? La fe es fe en una persona. La búsqueda es la de una persona, la de Dios en el dolor. Ahora, como en todo lugar oscuro, donde existe la ausencia de luz, me lleva tiempo discernir a dónde me encuentro y con quién estoy. Lo voy descubriendo de a poco, a tientas. En ese lugar, a donde nadie elige estar, me sorprende encontrarme con una luz, la luz de la presencia del Padre, la luz de su extrema ternura, su paciencia, su enorme capacidad de escuchar el derramar de mis emociones, comprender mi corazón roto, recibir mis preguntas incesantes. ¿Por qué? Sin recriminación. El peregrinar me permite conocer lo que es saberme arropada en los brazos eternos y poder llorar allí. Sin quitar el dolor, Dios lo transita conmigo. Entonces sé que no estoy sola. Y ese es el buen padre que ha recibido a Eric. Epígrafe. ¿Por qué primavera te viniste enlutada? Wenceslao Maldonado. Con mi rotura a cuestas acarreo mi fragilidad al vértice de mis temores. Tropiezo y caigo de rodillas. Abro mis brazos sin entender. Empapada en agua salobre confieso. Creo, Padre, que estás de rodillas conmigo. Recibe hoy también mi incredulidad. Recordando a Eric, hijo de Nora Baker y Norman Sandrino. Conocí a Eric siendo un joven fuerte, alegre, estudiante de medicina, con un gran potencial para su vida. A su papá lo conozco desde que éramos niños, hace mucho tiempo, y a su mamá cuando ya tenía sus 4 hijos grandes, los mellizos Eric y Marcos, Miguel Ángel, que llamamos Tachuela, y Cecilia. Eric era médico psiquiatra y también escritor. Poco antes de morir presentó su primer poemario titulado Anatomía de una ausencia, y al año siguiente su esposa Eleonora presentó el poemario Gárgola en su memoria. Voy a leer párrafos de una publicación de Marcelo Gatica, quien hace una reseña muy clara de Eric como poeta. El título del artículo es Eric Sandrino, una poética que asume las ausencias bajo el sol. La matriz poética de Sandrino está estrechamente ligada a su biografía, como lo evidencian sus 2 libros publicados por Editorial El Mensú, Anatomía de una ausencia en 2016 y su libro póstumo Gárgola en 2017. Anatomía de una ausencia está dividido en 2 partes. La primera sección está inspirada por el cierre del hospital psiquiátrico, el Hospital Pasteur de Villa María, y en esta coordenada Sandrino recrea con un ojo poético cinematográfico el lugar de su trabajo a través de los cuerpos y los habitantes invisibles que viven aquella realidad incómoda y alterna de la modernidad. La segunda parte, titulada Lugar de Paso, abarca un itinerario personal de sus viajes. De alguna manera, este apartado funciona como una bitácora existencial, uno de los ejes temáticos de la poesía de Eric. En una entrevista, Eric dice: «Debo decir que antes yo estaba del otro lado del mostrador, escribiendo como una persona sana, mientras que la patología era de los otros. Pero desde ese momento me tocó vivir la vida de ellos. También yo me convertí en un ser doliente y mi libro me enseñó la humildad, la significación de estar en el bando de los que necesitan». Sandrino trabajaba con el dolor desde su vocación de médico. Su campo era el Valle de Sombras, en donde la muerte, entendida como separación de la vida, se manifiesta en toda su magnitud, como lo puede ser un hospital psiquiátrico. El sermón de la montaña estaba tatuado en la labor vital del poeta. En este eje temático podríamos decir: felices los que lloran, porque ellos tendrán consolación, o felices los que trabajan con los que lloran, porque ellos tendrán consolación.
Sandrino pone su ojo en los residuos no visibilizados. El poeta reclama a una sociedad anestesiada e indolora, donde los que sufren parecen anormales, versos que son puñales y bofetadas del realismo más cruento. Bueno, hasta aquí el comentario del diario. Personalmente, en el reposo Ongamira, que muchos conocen, tuve la bendición de compartir mateadas, charlas y caminatas con Eric durante varias vacaciones. También jugábamos a Scrabble y confieso que era difícil ganarle. Algunos años cuando él era joven, soltero y luego ya casado con Eleonora y papá de Lucía y Josefina. También compartimos lindas vacaciones. En febrero de 2013 salió una tarde con una de sus nenas a pasear en bicicleta y trajo una gatita que estaba perdida en el canastito de la bici, mostrando así su compasión por los animales. No pudo llevarla a Villa María, así que Onga viajó a Venado Tuerto para integrarse a mi familia, sin saber que el recuerdo de Eric, su amoroso rescatista, nos acompañaría siempre. Eric se destacó como psiquiatra amoroso y compasivo con sus pacientes. Elegí un poema de anatomía de una ausencia que muestra también su compasión por los animales. Se titula El perro blanco. El perro blanco. Un perro blanco y defectuoso retosa en el hall del hospital. La luz clara que penetra desde la alta ventana ilumina la escena. Desde lo bajo se distinguen las siluetas de las palomas a través del roto y sucio vidrio. Testigos silenciosas de los anónimos que se desplazan por los corredores del cansado hospital. El perro, panza arriba, duerme su siesta. Quiero terminar este testimonio agradeciendo a Nora por su compartir y leer lo que ella me decía. Nada fácil. Poner en palabras es sacar un pedazo de mí, pero lo hago esperando que a alguien le sirva. Agradezco a cada uno que pueda haber orado a manera de acompañamiento, acompañar a Eric, acompañarnos como familia, porque sin necesidad de palabras de consuelo, crearon un cordón espiritual invisible, tangible, que sostuvo. Sí que sostuvo. Ahora vamos a escuchar el último testimonio de este video, que es el de la profesora Silvia Pérez. Ella es directora del Taller Municipal de Canto de la Municipalidad de Venado Tuerto. Pertenecen a este taller el coro de adultos mayores Abril, el coro lírico Elsa Inés Solís, el coro infantil Encanto y el coro juvenil Alba. Además, el grupo de cantantes solistas populares, que entre todos los coreutas suman 250 personas. Y Silvia los dirige junto a un equipo de profesores. Voy a leer un artículo del semanario Pueblo Regional de acá de Venado Tuerto. Dice así: el 8 de septiembre de este año, el Senado de la Nación realizó un merecido reconocimiento a la profesora Silvia Pérez, directora coral de destacada trayectoria en nuestro medio y a cargo del Taller Municipal de Canto, entre otras agrupaciones vocales. La Cámara Alta reconoció con diploma de honor a directoras y directores de todo el país con trayectorias extensas en el medio coral y a coros con más de 50 años de existencia, mediante un acto impulsado por el senador pampeano Daniel Bensusam. Y la Organización Federada de Actividades Corales, o FADAC, le otorgó otro reconocimiento a Silvia por el aporte para la construcción de la historia y memoria coral argentina. Bueno, vamos a escuchar el testimonio de Silvia, a quien agradecemos su compartir y felicitamos por sus premios muy, muy merecidos. A pedido de Betty, trato de manifestar cómo pude continuar viviendo después de la muerte de mi hijo.
si bien pasaron muchos años, el tiempo ante un dolor se detiene, ¿no? Uno continúa, pero el dolor está ahí. Uno aprende a vivir con el dolor. Como cuando a uno tiene una gran herida, la herida cicatriza, pero se ve. Y a veces cuando uno la toca un poquito, duele. Y duele. Mi nene falleció hace 37 años, tenía 4 años. Se enfermó a los 2 años de cáncer de un meduloblastoma, o sea, un cáncer en la columna, en la médula, pero en la parte de la cabeza, en el cerebelo. Fue un calvario tratar de salvarlo, consultar a los mejores médicos, ir para todos lados y tratar, y bueno, y no se pudo salvar. A pesar de todo lo que hicimos, 2 años después, mi hijo fallece. Obvio que en el primer momento uno no entiende, si bien el duelo cuando es una enfermedad larga, uno lo va haciendo durante la enfermedad. Yo recuerdo escenas bastante duras, por ejemplo, cuando nosotros fuimos con el nene que estaba bien aún a hacerle radiación o drogas y nosotros veíamos a los padres con otros chiquitos en estado terminal, flaquitos. Ellos estaban hablando de la casa, del perro, de sus otros hijos. Nosotros decíamos, qué fríos, qué barbaridad, qué padres, pues nosotros estábamos desgarrados, nos parecía que se nos terminaba el mundo. Y cuando nosotros llegamos con el nene a ese estado estábamos igual, porque ya uno se iba encallando durante la enfermedad, iban surgiendo, ya no tenía más lágrimas, en conclusión, ya no había más dolor que padecer. Si bien tenía un nene chiquito que tenía 2 meses, el hijo que tengo actualmente, gracias a Dios, tenía 2 meses de vida cuando se enfermó el hermano. Y yo estuve internada porque lo operaron, le sacaron el tumor, pero era muy chiquito para irradiarlo cuando tenía 20 meses. Y bueno, yo estuve internada 5 meses, o sea que yo dejé un nene de 2 meses y lo vi cuando tenía 7 meses, porque no podía entrar nadie en donde estábamos internados, ni siquiera mi esposo podía venir una vez de vez en cuando, o sea que no podía recibir visita y no me iba a traer a la criatura a ese lugar. Así que fue muy duro para toda la familia. Más en el caso mío, que no tenía ni madre, ni padre, ni tenía suegros, éramos solos, mi esposo y yo. Y fue una travesía bastante durísima, podría decir lo más duro que he vivido. Es lo más duro que he vivido. Y bueno, llegó el momento me dijeron que ya no había nada que hacer, solo calmarle el dolor, pero si quería hacerle tratamientos podía hacerlo. Les dije que no, que ya únicamente con que le calmaran el dolor y me lo llevé a mi casa. No quería tenerlo porque estábamos en ese ir y venir de internaciones del hospital italiano a mi casa, de un lado a otro, en la capital federal, ¿no? No quería que le hiciéramos nada, entonces me hicieron firmar. Dije, total, para alargarle un tiempito más la vida, que no sufra más, porque que le pusieran esas inyecciones era tan doloroso, la descompostura después. Entonces me dijeron, esto fue en enero, me dijeron, bueno, va a vivir un tiempito. Y no, vivió bastante, falleció el 2 de mayo, pero ese verano fue el mejor verano de su vida. Disfrutó un montón con su hermanito, jugaban, si bien él había pedido, después de la operación había perdido motricidad, no caminaba, tenía que agarrar de las paredes, pero ese verano fue el mejor verano. Ya después empezó a perder el habla, se comunicaba con gestos, bueno, fue muy desgarrador lo que yo pude vivir, lo que lamentablemente tuvimos que vivir.
verlo irse de a poquito, pero a la vez que lo veíamos ir, veíamos cómo él se iba acrecentando espiritualmente. Regularmente los niños que padecen cáncer van creciendo de golpe espiritualmente. Era un adulto, él nos consolaba a nosotros, él era increíble. Aparte tenía una fe impresionante y a mí lo que me dio fuerza para continuar era la fe. Siempre digo, estos trances es muy difícil vivirlos si uno no tiene fe. ¿Por qué? Porque la fe nos da ese sostén y ese saber de que Dios nos da la vida y Dios nos la quita, ¿no? Como decía Job. Y Él sabe lo que hace y no se equivoca, aunque nosotros no lo entendamos. Algún día nos explicarán el por qué. A mí me dijo una vez un pastor, cuando en el velorio de mi nene, yo lo abracé y le dije, algún día me van a decir el por qué. Y él me dijo, mira, Dios es el dueño del jardín y puede cortar un pimpollo para adornar su casa cuando él quiera. Y esa frase me quedó grabada en mi corazón. Él es el dueño del jardín y sabe lo que hace, nosotros no podemos cuestionarlo. Eso me sostuvo y sabía de que tenía que continuar viviendo por varios motivos. Uno, porque tenía que ser un testimonio para los que pasaran esto, y otra porque tenía un hijo chiquito, ¿no? Entonces, en muchas oportunidades hablé con madres y tuve reuniones con madres que habían perdido sus hijos. Es muy doloroso, es lo peor que nos puede pasar porque no estamos preparados para perder un hijo. Si bien la vida nos prepara para perder a nuestros mayores, nuestros padres, nuestros abuelos, y es doloroso perder un hijo, uno no está preparado. Pero la fe me sostuvo y al ver a mi hijo tan firme en su fe, a pesar de sus 4 añitos, él sabía, recuerdo esa mañana, antes de entrar en coma, estaba sonriendo en la cama, ¿no? Y le digo, ¿por qué te reís, Manel? Y se sonreía mirando para arriba y se tocaba las piernitas y me asentía que iba a poder caminar. Yo decía, ¿vas a poder caminar? Sí, me decía. Y se tocaba la gargantita y le digo, ¿vas a poder hablar? Sí, ¿dónde? Y señalaba para arriba. O sea que a él le habían sido revelado cosas que a mí no. Y eso me dejó con tranquilidad, porque él fue un testimonio viviente de lo que era la fe. Y si bien él no entendía en su magnitud lo que le pasaba, estoy seguro que sabía. Estoy segura de que él sabía de que nos dejaba, porque me daba continuamente fuerza. Y bueno, y así partió, ¿no? Continuamos viviendo. No digo que fue fácil. Primero porque yo venía de un contexto de vida complicada. Cuando tenía 15 años perdí a mi papá de cáncer. Cuando tenía 20 perdí a mi mamá. Pues me casé, tengo mi primer hijo y se enferma de esta misma enfermedad. Y bueno, era como decir, ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué siempre? Y me había puesto a pensar qué me quería decir Dios que yo no interpretaba. Siempre me decía lo mismo porque alguien algo no interpretó, pero bueno, también son experiencias que tenemos que pasar y Dios las permite, ¿no? Pero estoy segura, y eso puedo dar fe y firmarlo, que cuando Dios nos manda las cruces, nos manda las fuerzas. Solo tenemos que agarrarnos de la mano de Él y decir, Padre, que se haga tu voluntad, pero que no flaquee ni en la fe y no flaquee en tener fuerzas. O sea, uno necesita las fuerzas para continuar con estos trances, porque son muy duros. Y bueno, al poco tiempo de perder a mi hijo, creo que no pasó un año, estaba muy mal, todavía aún, porque no me recuperé enseguida, obvio, perdemos el trabajo, o sea, se disuelve el organismo en que veníamos trabajando con mi esposo. Y bueno, dije, es el momento de irme y no estar en esta ciudad que me traía tantos tristes recuerdos. Tal es así que después de 30 años volví el mes pasado,
por una cuestión personal, volví y bueno, y me di cuenta que no era tan gris como yo lo veía, ¿no? O sea, me hizo bien volver. Pero bueno, fue tener que continuar viviendo y pensar que tenía un hijo, pensar que tenía un Dios que estaba esperando y viéndome, viendo cómo me reponía y cómo podía continuar a pesar de lo que me había tocado pasar. Pero tenía un Dios que me daba las fuerzas. Y uno continúa viviendo, recordándolos y sabiendo de que al final del camino nos vamos a reencontrar, ¿no? Es duro, pero uno, como decía al principio de esto, uno aprende a vivir con esa cicatriz, con esa herida. Cuando la toca, a veces duele. Cuando está por venir tormenta, duele. Cuando siempre duele. Pero uno aprende a vivir con ese dolor. Hay que darse tiempo. Hay una vieja palabra que solía decir un pastor que yo quería mucho cuando era chica, cuando era niña, y me decía, el tiempo le dijo al tiempo que cuánto tiempo faltaba, y el tiempo le respondió que el tiempo se lo diría. Y el tiempo nos dice, pero hay que darnos tiempo. No hay que ahogarse en el primer momento, hay que pensar que ellos esperan desde allá que nosotros continuemos, que todo lo que hagamos en la vida se los ofrendamos y le ofrendamos a Dios, ¿no? Porque nada podemos hacer solos, nada. Nosotros no somos nada, somos marionetas sin Dios. Entonces, permitir que Él nos maneje y permitir que Él nos guíe. Y una cosa tenemos que tener claro, es que cuando Dios nos manda las circunstancias no nos deja solos, nos manda la fuerza. Está en nosotros tomarnos de eso. Bueno, este es mi testimonio, lo dije de una porque no lo quise escribir tampoco, lo dije como me salía en el corazón en este momento, así que espero que sirva, Betty. Un abrazo grande y gracias por darme la oportunidad, por haberme esperado. La muerte es un tema profundo, universal, ¿no? Que ha sido y es objeto de reflexión desde la mirada filosófica, religiosa, científica, psicológica. Incluso los artistas la han utilizado como fuente de inspiración. Como vimos en este video y en los dos testimonios del segundo video, cada persona transita el duelo por un hijo de manera diferente, ya que es un proceso individual, personal. Algunos buscan apoyo en Dios, en amigos, en familiares, en diferentes terapias, en grupos de ayuda, en las distintas manifestaciones del arte. Y otros lo transitan en absoluta soledad. Teniendo en cuenta que la pérdida de un hijo es una de las experiencias más dolorosas y devastadoras que una persona puede enfrentar, es importante acompañar a los padres, respetando sus tiempos y sus formas, tal como lo hablamos, si recuerdan, con la psicóloga Marilena Mamarian en los otros videos. Entre paréntesis les digo, si aún no los vieron, los invito a que los vean. Antes de escuchar al pastor Daniel Gaidú, quisiera que pensemos en nuestros familiares, amigos, vecinos, compañeros de estudio o de trabajo que están atravesando el duelo por un hijo y nos preguntemos, ¿los acompañamos de alguna manera? La psicóloga nos dio, en el video 2, ella nos dio algunas formas de acompañar, a veces no sabemos qué hacer. Otra pregunta para reflexionar sería si pensamos en ellos y somos respetuosos de su manera de transitar el duelo. ¿Y tenemos idea de la magnitud de su dolor? Y especialmente a los cristianos les pido que pensemos, ¿no? Si oramos por ellos, si los tenemos en cuenta en nuestras comunidades de fe, en nuestras iglesias. Pensemos en estos desafíos que son los que nos motivaron a hacer estos 3 videos. Para terminar, escuchamos al pastor Daniel Gaidú, a quien agradezco la participación, reflexionando desde una mirada religiosa cristiana, considerando la esperanza a la luz de la Biblia, que es lo que como cristianos creemos. Agradezco a todos los que participaron de una u otra manera en este video
Y bueno, los invito a compartirlos con quienes ustedes crean que pueden estar necesitando una palabra de aliento y de esperanza ante tanto dolor. Gracias, hasta el próximo video. Escuchamos al pastor. Sí que se remueven cosas, ¿no? Es como cuando uno va al gimnasio o al fisioterapeuta. Cuando volvés, que él te ha traqueteado las coyunturas, te queda un dolor, te quedan unas sensaciones molestas, pero eso es parte del acomodamiento de la terapia que cura. Así también cuando hablamos de estas cosas que son muy difíciles de hablar, porque nadie tiene nadie tiene una altura experiencial sobre estas cosas como para poder dictaminar a los demás. Por eso yo me acerco siempre a este tema con cierta humildad, ya que al haber sufrido nosotros mismos estas cosas, siento que quizá un dato es que todos somos iguales frente a esto. Y te quiero mostrar qué es lo que quiero decir al final de este video tan movilizador. Y es que, como cuando queremos acomodar cajas, vamos a tener que mover las cajas de un lado al otro y volverlas a mover y volverlas a mover, y nunca van a estar perfectas, pero cada vez van a estar mejor acomodadas. Y así es nuestra experiencia en la vida, que se va acomodando. Yo preparé un dibujito, mira. En este dibujito yo lo que estoy tratando de mostrarte es un esquema recontraesquemático de cómo es la vida humana. Estos símbolos marcan la eternidad, y esta línea de color azul marca la eternidad. Desde la eternidad, Dios existiendo desde siempre, hasta existiendo para siempre. En esta eternidad, Dios creó el tiempo. Es decir, hay una parte limitada por un principio y por un fin, que es el tiempo. Lo indican las dos letritas T ahí. Las personas que estamos dibujadas acá con el color fluorescente, tenemos un nacimiento en un momento del tiempo. Un cierto día y hora se juntaron el espermatozoide de papá y el óvulo de mamá, y comenzó una vida nueva y un alma nueva, una persona nueva. Y va a vivir cierto tiempo, pero al final de cierto tiempo, él va a morir y va a pasar a otro estadio que es eterno. Es decir, Dios no tiene principio ni fin. El tiempo tiene principio y fin, y yo tengo principio, pero no tengo fin. Ninguna persona tiene fin. Todos tenemos principio, pero no todos tenemos fin. Tenemos muerte, sí. Alguien dice, sí, no, pero tal día te morí, chao. Sí, te morí es cierto, pero no y chao. Porque hay una existencia para vincularnos con Dios para siempre, que fue el plan original de Dios. La Biblia lo dice con estos términos, pero ni voy a citar un texto bíblico salvo este, no lo voy a leer, porque no es un mensaje de la Biblia, es un mensaje que está en toda la Biblia, pero no quisiera predicar un mensaje sobre esto, sino hacer un comentario para cerrar una experiencia audiovisual con este video, donde se entrecruzan diferentes cosas para tener una especie de panorama que nos ayude. Y esa referencia que está en la Biblia dice que Dios ha puesto eternidad en nuestro corazón. Ha puesto esa idea de que el ser humano no puede ser que viva nada más que 80 años, sino que hay algo atrás, y siempre vuelve esa idea de la trascendencia, de la eternidad, de ir al cielo, de conocer a Dios. Y esta perspectiva que te estoy mostrando es la que nos puede ayudar, es la que me ayudó a mí
y voy a cerrar con este testimonio, a acomodar algunas de mis ideas como cuando niño murió mi abuelo Albino. Mi papá, en aquel entonces yo tendría quizás 6, 7 años, tal vez menos. Mi abuelo Albino estaba enfermo de cáncer en la garganta, tenía. Y sabíamos y orábamos por él en casa, vivíamos lejos. Ellos estaban en Venado Tuerto, Santa Fe, nosotros en Cipolletti y Río Negro. Orábamos por el abuelo, pero casi no lo conocíamos realmente. Un día, a la hora de comer, cuando nos sentamos a la mesa, papá tenía un papel en la mano, era un telegrama. Le avisaban que el abuelo había fallecido. Y yo me acuerdo que aún, mirá, era tan chiquito, me acuerdo que papá tenía los ojos brillantes de lágrimas, mi mamá también, pero que no estaba muy triste, no estaba desolado, no estaba aislado de nosotros, y nos comunicó esa noticia diciéndonos, el abuelo Albino está con el Señor. Y fue muy impactante para mí eso, porque la seguridad con la que él se manifestó en el sentido de que el abuelo no estaba desaparecido en un limbo incógnito que me iba a dejar con la duda de dónde fue mi abuelo, fue transformado hace como 70 años ya, en el momento cuando yo sé que mi abuelo, desde aquel día hasta hoy, está en la presencia de Dios y ahí lo voy a volver a encontrar. Es cierto también que las personas que viven independizadas de Dios, indiferentes a Dios, van a seguir después de la muerte, van a seguir acá, van a seguir indiferentes a Dios. Es la condena eterna, es la soledad eterna, es la elección de vida que uno hace. Por eso me parece que lo mejor que uno puede hacer es apretar filas con Dios, cuya función más importante al estar en nuestro corazón es la de consolador, aquel que trae en forma enigmática y espiritual un verdadero consuelo, un verdadero acomodamiento de esas cajas que a veces nos molestan lo desordenadas que están. Por eso, respecto de vos que estás viendo este video, no me queda otra cosa que abrazarte, decirte que Dios te bendiga en tu conjunto de cajas desordenadas y que vos me mires y veas a una persona que también vive acomodando cajas. Que Dios te bendiga. Aunque en esta vida faltenme riquezas, sé que allá en la gloria tengo mi mansión. Alma tan perdida entre las pobrezas de mi Jesucristo, tuvo compasión. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol, más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Cristo a cada raza del linaje humano puede impartirle
bella casa, hecha por su mano, fue a prepararle a la Santa Sion. Más allá del sol.